Leti, Juan Pablo, John, Jaciel, Ingrid, Eliezer, Edgar, Dylan, Diana, Cecibel, Aura, Ana. Good morning, teacher. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Okay, guys, let's start. Bienvenidos, welcome to the ones who didn't make it last session. Bienvenidos, my name is Kelly Giraldo. I introduce myself again. I'm gonna be your teacher, your instructor for this month and a half, for this course, for English That Works Too. I'm gonna be your teacher, yo seré su profesora, so, well, your instructora, and welcome. Bienvenido. Esperemos un minutico más para ver quién más se conecta. Y así daremos inicio. Great, listo, empecemos. Preguntitas, ¿están viendo mi presentación? Are you guys... Yes, teacher. La agenda. Sí. Great, great. So guys, this is the agenda for today, right? This is the agenda for today. Today we start learning activity number 1, okay? Learning activity number 1, which is in the platform, okay? Aquí está en la plataforma. And these are the grammar topics, these are the vocabulary, and we're gonna check the evidences, okay? So, activity number 1, let me present this way. Si en algún momento dejan de ver, por favor, me avisan. All right. What happened? Oh my goodness. Okay. Activity number 1, so we're gonna check food vocabulary review. Yeah. Esta session, guys, is basically what we have in the support material, all right? It's what basically we have in the support material. En esta sesión vemos lo que básicamente está en el material de apoyo. Lo hacemos un poco más general. En el material de apoyo está muy detallado, está mucho más detallado. Sin embargo, pues yo sé que es mucho más fácil para algunos de ustedes pues simplemente interactuar con el profesor y por eso pues tratan de conectarse. Recuerden que no es obligatoria tampoco la asistencia, o sea, a estas sesiones en línea no es que yo los vaya a rajar y les vaya a decir, no, es que no, perdieron porque no ingresaron a las sesiones en línea. Claro que no, ¿sí? Porque yo sé que algunas personas trabajan, están ocupadas en la universidad, colegio, etcétera, entonces no es necesaria la conexión. Lo que sí te recomiendo es que cuando tengas el tiempo y te dediques pues a estudiar y a hacer las evidencias, sí revises la sesión en línea, right? Ok, este es un avisito pues que siempre digo, porque muchos me dicen, teacher, but I can't come, can we do it later, at night, or it's easier for me if we do it at 3, 4. So it's difficult, guys. It's difficult para que todos estemos de acuerdo con un horario. Very difficult. So that's why. Okay, so activity number 1, food vocabulary review. And number 2, well, it's 1.2, grammar topics. Estos son los temas gramaticales, there is, there are, countable and uncountable nouns. Los vamos a revisar como a profundidad. Then we move to quantifiers, some, any, much, many, and a lot. Then we move to ordering food, evidences and doubts. Evidences and doubts, okay? Doubts, esta sección me gusta que si van teniendo dudas, please, me van haciendo las preguntas, ¿ok? Me van hablando directamente, activan el micrófono y simplemente me hablan, ¿ok? Si dejamos las preguntas al final, pues nos perdemos. Bueno, guys, espérenme un segundito, please, que a mí se me olvidó hacer algo.
Oh, my tears, the news stop. No, 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 no. Mm-hmm. 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 Well, anyway. No, I need to do this. Wait. Un segundo, por favor. Bueno, algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de entrar. He visto que están muy activos ya con el foro. Con las evidencias, vamos a ver lo que debemos hacer y lo que por favor no debemos hacer. Jesus, how should I do this? Un segundito, qué pena con ustedes. Bueno, ahora sí. Listo. Let's start. Vamos a iniciar. So the first part is vocabulary, right? Es el vocabulario, guys. Mucho vocabulario in this learning activity. Más que incluso temas gramaticales, revisamos muchísimo vocabulario, right? So, vocabulario acerca de la comida, food. Entonces, como revisamos tanto vocabulario, eso es lo que yo también reviso en las evidencias. Listo, el control, la cantidad de vocabulario que ustedes utilizan en sus evidencias es importante. Okay, so then first we have food, and then we have this circle right here, which is divided, está dividido, right? First we have dairy products. The dairy products are the ones that come from milk, son los que vienen de la leche, como productos diarios, podríamos decir, but in English is dairy products. Then we have cheese, butter, ice cream, eggs, milk, and yogurt, right? And then we have this section of vegetables: onion, cabbage, tomato, garlic, celery, pepper, cucumber, mushroom, peas, corn, potato, and broccoli. Then we have fruits, right? Fruits, then we have oranges, bananas, cantaloupe, apples, strawberry, mango, coconut, grapes, cherry, plum, avocado, lemon, and lime. Guys, I'm repeating this, estoy repitiendo esto, además de que ustedes ya lo tienen ahí en su material de apoyo. Todo lo que vamos a ver aquí no es nada diferente a lo que ya tienen ustedes en lo que están en el material de apoyo. I'm repeating this, guys, because I want you to please get used to the pronunciation, all right? Nos acostumbremos un poco a la pronunciation, all right? How to say the specific words in English, right? Then we have the section of meat, which is bacon, sausage, fish, ham, meat, chicken, and shrimp, all right? And the last section is the grain, right? Estas palabras son como algunas son muy transparentes, right? But if you don't understand, si no entienden un poco, en el material de apoyo está el glosario. Listo, todo este vocabulario también está en el glosario para que you guys check it out. Then for grains, we have rice, pasta, nuts, and bread. Okay, so I'm switching from English to Spanish so you guys can get used to the pronunciation, okay? Para que también acostumbremos un poco al oído, listo. No todas las sesiones, de pronto a partir de las 5 de English at Work 5, 6, and 7, 8, and 9, and 10, las sesiones son en inglés,
all right? So you guys can get used to desde ahora, from now on, to the sessions in English, okay? Y pues la finalidad, ¿cierto? La finalidad del curso es que ustedes aprendan inglés, right? So that's why. Now, we move to beverages and containers. Esto es importante, ¿por qué? Porque en las evidencias ya se van a dar cuenta que aprender este vocabulario es importante, all right? So in beverages, we have water, juice, tea, coffee, milkshake, cappuccino, cocktail, soda, beer, and wine, okay? And then the next, the other section is containers, los contenedores donde usualmente vienen las bebidas, beverages, right? Jar, bag, box, glass, cup, bottle, carton, tube, roll, and can, ¿ok? Si ustedes son personas que de pronto ya han estudiado inglés, vienen estudiando inglés como con cierta continuidad, I'm sure you guys know already this vocabulary, ya saben este vocabulario, o al menos un 50, 60%, right? Guys, the support material has a lot of vocabulary, has extra vocabulary, okay? Yo aquí escogí el principal y el que más nos sirve para realizar las evidencias, okay? Now we move to the is and that are, all right? Now for this section, I want you to please me hagan todas las preguntas. Esta ya es como la parte gramatical. And it's important that you guys ask questions, okay? Me hagan preguntas, vamos a hacer unos ejemplos para que se alisten en el chat, basados pues en lo que yo les voy a empezar a explicar, all right? Porque para mí es importante pues que uno resolvamos dudas y entendamos, ¿listo? Yo también ver que me hice entender, all right? So there is and there are, right? So it's an expression or it's a sentence to express the existence of something, yeah? The existence of something, la existencia de algo. O sea, es lo que usamos para decir, en español decimos hay, ¿sí? Hay. En español tenemos un hay para mencionar una cosa, o hay dos cosas, o hay tres cosas, ¿cierto? Siempre es hay. Pero en English, guys, son dos, ¿sí? So, for an affirmative sentence, para decir que sí hay algo, ¿cierto? Que estamos afirmando que algo existe, que algo hay en algún lugar, usamos there is, guys, there is an apple on the table and there are eggs in the fridge. Ahora, por favor, analicen esos dos ejemplos. There is an apple on the table and there are eggs in the fridge. Quiero que por favor me digan, ustedes analizando esos dos examples, which is the difference? Which is the difference between there is and which is the difference between there are? ¿Quién quiere alzar la mano? ¿Quién quiere participar? Oh, hay mucha gente esperando. Sorry. Don't worry, Albelis. Very good, John. Yes, thank you. No hay necesidad entonces de activar el micrófono. También me pueden contar por el chat. Me pueden contar por el chat. John dice, guys, también me pueden participar. John, Nicolás, go ahead. La primera Yes. es en tercera persona y la segunda en segunda persona. Okay, casi. Good. Yes, Mindy, please go ahead. Morning. The first is singular, and the second is for plural. Yes, very good. Great, excellent. Thank you. Listo, sí. Si les da pena participar, great. Silvia, very good. Yes.
Guys, me disculpan si no estoy tan pendiente del chat, más bien si tienen preguntas, activan el micrófono, ¿ok? Okay, very good. Yes, guys. So the first one is for singular. It means, ¿qué significa singular? Una sola cosa, right? So there is attention, so that's why we use an. Ese an means una manzana, una, okay? So there is an apple on the table, or there is one apple on the table, okay? So if we are going to use is, it's because we are going to mean, or we are referring to just one thing, okay? Nos estamos refiriendo a una sola cosa. Entonces, por favor, los que están conectados conmigo, los que están pendientes de la clase, por favor, escriban un ejemplo del vocabulario que de pronto ustedes ya han estado revisando de la comida, usando there is. Y otra usando there are, right? And there are se refiere ya a more than one thing, okay? So it means 2, 3, 4, 5, 6, 7, all right? Entonces, uno es para una cosa y el otro es para más de dos cosas, ¿ok? Entonces, por favor, en el chat, si quiero ver, por favor, ese chat moviéndose mucho, haciendo ejemplos. Don't worry, Silvia, it's okay. Ejemplos, por favor, de las dos. John says there is an orange in the bag. Very good, John. There are meats in the fridge. Okay. Yes, it works. It works, it works. There is a yogurt in the fridge. Very good. There is a bread on the table. Okay. A ese Luis, a ese there is a bread, le quitas esa. Listo, ya te voy a decir por qué. Ahorita que entremos a contables y no contables, yo te voy a contar por qué ese bread no podemos decir un bread, ¿ok? A bread. There is milk in the cup. Very good, Silvia. Entonces lo mismo sucede con milk. Ni con bread ni con milk podemos decir un pan o una leche. And there is an apple on the table. Very good. There are beers in the fridge. Yes, sígueme por favor haciendo ejemplos con there are. There is a sofa in the kitchen. Okay, very good. There is a banana. Very good, on the table. Yes. There is a banana on the table. There is a car on the road. Yes. There is a yogurt in the fridge. There are 2 mangoes on the table. Very good. There is an onion in the kitchen. There are apples in the cook. Okay. There are 2 curtains in the bathroom. Great. There are 2 large windows in my office. There is an apple on the refrigerator. Yes, very good, guys. Entonces creo que me entendieron la idea. Si no me la están entendiendo, por favor, me avisan de una vez. Great, let's continue. So that's for the affirmative. Now we move to questions. Questions. Bueno, guys, se me olvidaba. There are 2 possible contractions. Contractions significa que podemos hacer pues la palabra más corta, ¿cierto? So we change there is to theirs, okay? And there's an orange, there's an orange, and there are, we can just say there. There, okay? There are some vegetables in the kitchen. Esas contracciones, pues, simplemente las mencionamos, pero bueno, it's fine. Now if we go for questions, how do we make questions? ¿Cómo hacemos preguntas? Para preguntas, guys, la estructura cambia. Yes? So, how does it change? ¿Por qué cambia? ¿Por qué? Pues, así es el inglés. So, for questions, then we can say, is there any milk? Are there any carrots? Is there any milk? Are there any, are there carrots? Yes? So, for questions, the verb be, que es este verbo que está acá, esto es un verbo, es una acción, pasa a ser la primera parte de la estructura. ¿Listo? Como de la frase. Entonces, si queremos hacer una pregunta a alguien de que si tiene en su casa huevos, so, is there? Oh, sorry, pues eggs es plural. So, are there eggs in your fridge? Y la respuesta sería, yes, there are. No, there aren't. Okay?
así como en esta parte negativa. Entonces podemos decir, yes, there are, o no, there are not. Se las voy a escribir acá. Very good, John. Ya me están haciendo preguntas en el chat. Excellent. Are there oranges in the supermarket? Yes, John. Yo diría que sí, ¿cierto? Yes, there are. Are there some grapes in the fridge? There are some grapes in the fridge. Great. Very good. Estás usando los cuantificadores, Albelis. Very good. There is no a lamp in the bedroom. There isn't a lamp. Yes, in the bathroom. Are there eggs in the store? Yes, Silvia. ¿Cómo serían las respuestas? Depende de si hay o no hay, ¿cierto? Yes, there is. O no, there isn't. O is not. Very good. Guys, atención. Si preguntan con are there, la respuesta es con are, ¿cierto? No, there aren't. Are there any eggs? No, there aren't. Is there any milk? No, there isn't. Okay. Great, very good. Me encanta esta participación, chicos. Sigan, sigan, sigan. Is there food at my grandmother's house? Very good, Michael. Yes. Más elaborada, ¿cierto? Si están haciendo preguntas, por favor, respóndanlas de una vez. Is there some bread in the bakery? Great. Yes, there is. Are there lemons in the... Great. Great. Now that we are making questions, we move to negative, okay? For negative, it's easier, right? Para negativo es más fácil. Simplemente decir there isn't or there aren't based on the object, yes? So there is not any milk in the glass, and there are not any bananas, okay? Es any, atención, any significa que es como ninguna, ¿sí? Ninguna o alguna, depende del contexto. ¿Cuándo es alguna? Cuando estamos haciendo pregunta. ¿Hay algo de leche? Is there any milk? Is there any milk? Se refiere a ¿hay algo de leche? Pero cuando estamos en negativo, cuando estamos en negativo decimos no hay ninguna, no hay nada, ¿ok? Ese any no tiene una traducción literal a algo en español, no. Pero sí se refiere a alguna o ninguna, depende del contexto. Solamente lo usamos para pregunta, interrogative and negative, ¿ok? Ese any nunca va en una frase afirmativa. Ok, espérenme un segundo. Okay. One second, please. Listo. Let me check what you guys have written in the chat. Is there any bread? Very good. Are there lemons in the supermarket? Yes, there is. Chicken in the fridge. Very good. Is there any onion in the fridge? No, there isn't. Very good. Jonathan. And Belly, yes. There isn't anyone in the wineries. Yes. Silvia. There is no onion in the kitchen. Are there any lemons in the box? There aren't any lemons in the box. Very good. No, it's not. Attention to the answer. No, comma, there is not chicken. Okay, there isn't. There isn't chicken in the kitchen. Great. Now, there are also possible constructions here. There is not, there isn't, okay, there isn't, and there aren't, okay, las dos posibles contracciones. Great. Aquí todavía se está conectando personas. Great. Then, here we have some examples. Ya hay algunos ejemplos. Las personas que ya han realizado las evidencias saben que este es uno de los puntos que deben realizar, ¿ya? So there are some tomatoes, there is a bottle of wine, there is an apple, there aren't any bananas, there isn't any water. Is there any meat in the fridge?
There are any eggs in the fridge? ¿Ya? Preguntas. Sería bueno que por ahí ver en las descripciones preguntas y ya les voy a contar más a fondo de qué se trata la descripción cuando pasemos a evidencias. Bueno, aquí me gusta, usualmente yo les busco, Diana says, there are no lemons on the table, yes. Usualmente yo busco ejercicios en línea para que ustedes refuercen y los hagan, porque en la plataforma pues esos ejercicios no se los corrigen de una vez. En cambio pues en línea hay unas páginas que sí les corrigen los ejercicios, si quieren, eso no es obligación, estos son ejercicios extras, just some extra exercises for you guys to work on, okay? I'm still presenting, yes I think I am. Good, guys, questions, preguntas de there is y there are. Este es el momento de hablar o callar para siempre. Mentiras, I'm kidding, but yeah. ¿No? Ya vamos a ver un poquito más a fondo cuando es que usamos some, cuando es que usamos any, ¿ya? No questions? All right, so let's move. Let's move on. Then we go to countable and uncountable nouns. Estos son conceptos un poquito difíciles de entender porque no los hay en español, ¿sí? Este concepto no existe en español, entonces a veces que nos entre a nuestra cognición es un poquito complicado. Yes, ¿alguien va a decir algo? Yo les voy a mandar este video de YouTube que yo encontré muy chévere. No lo podemos reproducir pues porque me bajan el video, ¿cierto? Pero ustedes si quedan con dudas, te lo recomiendo que los vean porque es muchísimo más claro, incluso pues de lo que yo puedo en algún momento hacer. Now, let's move to countable and uncountable nouns. Contables y no contables. Jesus, ¿qué me pasa esto? It says, countable nouns are those that can be counted. Son esos que pueden ser contados, ¿cierto? Sencillo. Los contables son los que pueden ser contados. Sí, basically. They have, attention here, ellos tienen, los contables son, they have singular and plural forms. Tienen plural y singular. Formas en plural y singular, ¿sí? Attention, aquí esta es una de las claves para entender cómo hacer los ejercicios. Ellos tienen plural y singular, los que pueden ser contados. For example, we can count oranges, we can count burgers, we can count watermelons, and we can count onions. So there are 3 oranges. There is 1 burger. There are 6 watermelons, and there is an onion. ¿Sí? Hay que tener en cuenta y también pues como analizar un poco esos que podemos contar, ¿cierto? Los que podemos contar. La mayoría se pueden contar, pero algunos que no, ¿sí? Los objetos, algunos que no se pueden contar, sobre todo en la comida. Good. So, fácil, ¿cierto? Los contables podemos decir que, ¿a qué se refiere que singular y plural? Pues porque podemos decir 1 orange y podemos decir 6 oranges. All right, podemos decir 1 burger, then we can say 6 burgers. All right, we can say 1 watermelon, and then we also can say 6 watermelons. All right, we can say 1 onion and then 5 onions. Okay, podemos decir 1 and cualquier cantidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los no contables, guys? Hay unos ejemplos y por eso les decía yo a algunos aprendices que escribieron ahí. Bread, pan. En español sí podemos contar 1 pan, 2 panes, 3 panes, 4 panes. But in English, la palabra bread sola no se puede contar. ¿Ok? Es no contable. Aquí está, por ejemplo, rice, water, salt, bread. Bueno, aquí ya les voy a mostrar los que no se pueden contar. ¿Qué sucede? Que no podemos decir un agua, no podemos decir un arroz, no podemos decir una salt,
No, bueno, en español. Meat. Meat, very good. Aquí están, aquí hay un ejemplo, acá hay unos un poquito más amplios, ¿sí? Pero entonces déjenme terminar aquí. Yo no puedo decir, entonces, one rice, no podemos decir two rices. One water, two waters. One bread, two breads. No, o sea, eso lo sacamos de nuestra cabeza cuando estamos hablando y pensando en inglés. All right? Entonces, no pueden ser contados, cannot be counted, because we cannot divide them into individual elements. No podemos dividirlo en pequeños elementos. Entonces, they are always singular. They are always singular. Siempre son singulares. Okay, so for example, singulares en qué sentido? Que siempre usamos there is. Siempre. There is. So there is rice, there is water, there isn't any salt, there is meat, there is bread. Okay. En ese sentido, es a lo que se refiere. Si me están escribiendo, por favor, en el chat me dicen para yo estar pendiente. Si tienen preguntas, también me van diciendo. Sarita, no entiendo a qué te refieres. O sea, no entiendo qué hay que hacer en la actividad que enviaste de there is, there are. ¿Hay que escribir de nuevo la oración correctamente o hay que escribir solo there is o there are? ¿Te estás refiriendo al link? Sí, señora. Ah, bueno, lo voy a explicar entonces aquí rapidito, para que no nos vamos a presentar toda mi pantalla. There you go. Esta es la que tú dices, there is y there are. Sí, señora. Ok, great. So, aquí tienes una frase, ¿cierto? Dice two apples on the table. Entonces, ¿qué tú debes poner? There are, right? Porque son two apples. Then we say check. Entonces, there are two apples on the table. Me parece que debe ser completa. Yes. Lo escribes completa. Ah, ok, gracias, profe. Welcome. Sigamos aquí. I was here. Están viendo mi presentación, ¿cierto? Yes, no? Yes, teacher. Great. Yes, teacher. Great. Yes, teacher. Thank you. So, guys, we are taking here countables and uncountables. Attention here. What? Yes? No? Okay. Entonces, contables y no contables. Attention, countables here. Cupcake, sandwich. We can say one cupcake, two sandwiches, one apple, two apples, three apples. Yeah. Cookies, salad, vegetables, potatoes, onions, pancakes, peanuts, olives, watermelon, peas, grapes, cherries. Yes, you can say one cherry. You can say 100 cherries. All right. Se le pone el plural si están diciendo más de dos, ¿ok? Pero con los contables no, ¿ya? We can say two breads. No podemos ponerle plural a nada de esto, ¿ok? So, bread, fruit, juice, meat, rice, cereal, jam, milk, flour, sugar, coffee, salt, soup, tea, cottage cheese, water, mustard, seafood, pasta, honey, and butter. Pero entonces aquí está the tricky part, ¿ok? La parte que uno dice, pero si ya la estaba entendiendo. Podemos decir que se puede, todo esto se puede pluralizar. ¿Cómo? Dividiéndolos, ¿sí? Sacándole las porciones. Por ejemplo, bread, ¿cómo podemos decir que entonces hay dos piezas de pan? ¿Sí? Entonces, for example, ahí sí podemos decir there are two pieces of bread. There are two slices of bread. ¿Ya? Ahí sí ya lo podemos
pluralizar, cuando ya sacamos la porción de ese no contable. Por ejemplo, juice. No podemos decir there are juices. No. Podemos decir there are 2 cups of juice. ¿Ok? O 2 glasses of juice. Lo mismo con rice. There are 2 portions of rice. Sugar. There is 1 kilo of sugar. Oh, there are 2 kilos of sugar. Ya, esa es la única forma en que podemos pluralizar estos no contables sacándoles una porción. ¿Listo? A este, por ejemplo, soup, sopa. There is 1 plate, or there are 2 plates of soup. ¿Ok? Debemos pues ser un poquito cuidadosos con esto. Questions, preguntas, guys. Questions so far, please let me know. I have a question, teacher. Yes, go ahead. ¿Por qué, digamos, cuando el pan está así completo es incontable, pero ya cuando lo vamos a contar como por tajadas sí es contable? Pues la misma respuesta está en tu pregunta, porque lo dividimos. Entonces, el bread solo tú no puedes decir, o simplemente si tú quieres decir hay pan, entonces hay pan en el refrigerador, entonces there is bread. There is bread in the refrigerator. Incluso si tú tienes 10 panes, 4, o sea, panes diferentes divididos, si tú solo quieres decir there is bread, listo, hay pan. Pero si tú quieres ser específica, entonces ya tienes que decir there are 3 loaves of bread. Loaf se refiere como al paquete de pan, ¿sí? Ya ahí ya lo tienes que dividir. Acá me dicen, listo, si es un poquito más claro. Sí, señora, gracias. Great. Silvia, bien, muy bien. So there are 6 cans. Por eso podemos utilizar los contenedores, Silvia. Entonces podemos decir, there are 6 cans of beer. Más fácil. Te queda mejor. ¿Sí? There are 6 beer. No, so there are 6 cans of beer. ¿Ok? No puedes ver cuál ejercicio, Albelis. There are 2 shops. There are 2 shops of bread. No sé, ¿qué te refieres con shops? There are 2 liters, porque recuerda que si tú ya estás diciendo que hay 2, debes también pluralizar que. Entonces, 2 litros. There are 2 liters of water. There are 2 pounds, very good, of meat. Excellent, Sebastián. Great. More questions. Más preguntas. O más ejemplos si quieren ver si están bien o no. Teacher, esta oración, como el jugo es incontable de los líquidos, cuando lo digo de esta manera se vuelve contable. There are 2 cups of juice, ahí se vuelve contable. Ahí se vuelve contable, muy bien. Entonces, there are 2 cups. Recuerda que entonces pluralizas si son el container, ¿sí? Cups, cans, bottle. Very good. Great. Okay. Si no tiene más preguntas, there isn't any sugar. Muy bien. Silvia, si quieres usar negativo, es usar any, ¿cierto? There isn't any sugar. Teacher, esto sí es verdad. Una cosa que investigué es que para las cosas contables, para cuando se habla en singular, se usa a o an. An es para cuando la palabra empieza en vocal y a es cuando la palabra empieza en letra. Yes, excellent. Sí, señora. Así es, como lo acabas de decir. Sebastián Peña, recuerda que si tú estás usando are, es para plural y usted te está refiriendo a one. Entonces, one es singular, entonces there is 1 liter of water. Muy bien, me gusta que hagamos esos ejercicios, porque hay uno como que cae en cuenta y dice, no es por aquí, tal vez es por allá. So let's move. Continuemos.
No contables here. Acá hay más prácticas. Estas prácticas ustedes les sacan tiempito si quieren. Recuerden que estos son ejercicios opcionales por si usted siente que le faltó. Bueno, pues es que... Muy bien, Jonathan. Yes, there are 3 bottles of water. Yes, there are 10 kilos, Albelis, kilos of salt. Ok, pluralizar la cantidad. Ya que salts no se puede pluralizar, pero pluralizas es la cantidad. Sigamos pues acá. Bueno, seguimos con los cuantificadores. Quantifiers, guys. Quantifiers. Esto es un poquito más sencillo. Cuantificadores, ¿cierto? En español podrían ser, ¿ok? La idea es que no les encontremos como el reemplazo. Igual es que no lo hay, porque no lo hay, ¿cierto? Entonces, como que cuando no lo encontramos, a veces nuestra mente se bloquea. And that's not the point. And here is that you guys transform el significado en nuestra mente. So, quantifiers, some, any, much, many, and a lot. Some, any, much, many, and a lot. Ya los vamos a ver. Entonces, for example, some. Some we use some to indicate quantity, indicar cantidad, ¿cierto? No una cantidad específica, ni 1, ni 2, ni 3, pues porque si vamos a decir 1, 2 y 3, pues los decimos con los números, right? So it can be used with countable and tension, countable and uncountable nouns, and in affirmative sentences. Esta es la restricción de some, ¿sí? No la restricción, sino que dónde los usamos. Los usamos con los contables y no los no contables, y es solo para affirmative sentences, solo para afirmativos, ¿ok? Entonces, si tú no quieres mencionar cuántos huevos hay exactamente o no sabes, entonces, there are some eggs. No dices como que la cantidad exacta, sino que there are some. So, there is some water in the glass. Water, it's uncountable, ¿cierto? But it's affirmative. La frase es afirmativa, so that's why we use some. So, there is some water in the glass. There are some cookies. There are some peanuts on the table. I always drink some coffee in the morning, okay? Some can also be used in questions when we offer or request something. También lo usamos en preguntas cuando ofrecemos, ¿cierto? O, for example, do you want, tú quieres, do you want some juice? Do you want some water? Cuando llega alguien y tú le quieres ofrecer algo, ¿cierto? Recuerde que es para contable, no contable, o sea, no tiene límites. So, do you want some coffee? Or do you want some wine? Do you want some aguardiente or whatever? Listo. Preguntas con some. I have a question, teacher. Yes. Some solo se usa para positivo, pero se puede usar en plural y en singular, ¿cierto? No te entendí. ¿Qué se puede hacer en plural? ¿Para qué? Se puede hacer en plural y en singular, ¿cierto? Se puede usar. Sí, claro que sí. ¿Es para positivo o también es para el negativo? Solamente en afirmativo. Ok, thank you, teacher. Listo. You're welcome. There is. Bueno, aquí hay, de pronto les confundí un poquito con esto. Some es para plural, ¿cierto? Y para no contables, plural, porque si tú vas a decir there is, o sea, si tú vas a decir que hay un tomate, entonces no hay necesidad de decir some. O si vas a decir que hay varios, ¿cierto? So there is one tomato, no hay necesidad de decir some, ¿cierto? There is one tomato o there is a tomato, te refieres a uno, ¿cierto? Pero si tú vas a decir que son varios, so there are some tomatoes. ¿Okay? Entonces, en singular no es necesario usarlo porque si tú vas a decir que es uno, pues no hay necesidad de decir algunos. ¿Sí me hice entender o los enredé? Ahí. Aquí me están escribiendo, there is soup on the table.
There is soup on the table. Sí, señora Alejandra, very good. There are some milk in the cup. Mindy, pero recuerda que milk siempre es, la palabra milk solo siempre es no contable, entonces es singular. ¿Sí? Entonces, there is some milk in the cup. There is some milk in the cup. Listo, Mindy. De pronto revisa si me hice entender. Porque milk es no contable. Sí, profe, gracias, correcto. Listo. There is some juice in the glass. Muy bien. Great. There are some tomatoes in the fridge, en el puente, in the fridge, okay? In the fridge. There are some bananas. Recuerda que si es pregunta, Dana, primero ¿qué sucede? Primero ¿qué va? Cambia la estructura, ¿cierto? Si es pregunta es, are there some bananas? Are there some pears in the fridge? Very good, Jonathan. I drink some coffee in the morning. Yes, Nicolas. Some coffee in the morning, okay. There are some potatoes on the table. Yes. Are there some avocados in the store? Yes, very good, Silvia. Continuemos, entonces, great. Let's move to, aquí hay otros ejemplos cuando usamos some. So, can I have some water? Would you like some dessert? Can I have some napkins? All right. Si ven que esas son, puede ser algunos, puede ser ningunos, puede ser, entonces mejor no le busquemos el significado, simplemente entendemos cómo usarlo y dónde usarlo. Any, let's go to any. Attention here. We use any in interrogative and negative sentences. Listo, no podemos decir any en una frase afirmativa. Solamente en interrogative and negative sentences. It cannot be used in affirmative sentences. Okay? No puede ser usado in affirmative sentences. For examples, well, we have some examples here. Is there any fruit? Are there any oranges? There isn't any food on the table. There aren't any people in the restaurant. Okay? Si pueden ir haciendo ejemplos con any, sería muy chévere. Aquí tengo más ejercicios de esto. So you guys, recuerden que esto no es obligatorio, no es que yo les esté dando más trabajo al que ya tienen, no. Esto es solo por si ustedes quieren. Igual es interesante ver, pues, por qué les califica de una vez. Pues les dice que está bien y que está mal. Listo, chicos, gracias. Podemos pasar a any. Ejemplos con any. Is there any oranges in the basket? Recuerda, me indiqué oranges es plural, entonces usamos no y sino. Is there any cookie? Usamos are there any? Yes. Are there any oranges? Yes. Uh-huh. Is there any milk left on the fridge? Yes. And Anna. Let's continue, guys. Let's continue. Oh my goodness. Now we move to much in many. No, we move to much and many. We use them, attention, we use them to talk about larger a quantity of something, para hablar de mucho, ¿cierto? Pero mucho cuando uno y mucho cuando otro. Nosotros en español solo tenemos mucho, pero en inglés hay dos, como siempre. That are used in interrogative and negative sentences. Usamos para preguntas y negativas, frases negativas y preguntas. Many is used with countable nouns and much with uncountable nouns, okay? Entonces, many es para contables y much para los no contables, all right? So, examples, there aren't many options in the restaurant, okay? There aren't many options in the restaurant. There isn't much sugar for the coffee. How many oranges are there in the basket, or how much milk is there in the fridge? There are many alternatives. Yes? Yo tengo una pregunta.
Digamos, perdón, much se usa para singular y many para plural, ¿o cómo es ahí? No, señora. Many lo usamos para los contables y much para los no contables. Ah, ok, o sea, los dos se pueden usar en singular y en plural, solo que many es para los contables y much para los incontables. Pero si tú estás usando, o sea, si me estás diciendo que singular, no necesitas decir muchos, porque singular es solamente uno, ¿sí? Entonces, many siempre es para plural porque estás refiriéndote a muchos, pero lo que debes tener en cuenta es que many es para contables y much es para los no contables. Ah, ok, thank you, teacher. So you're welcome. Now, then we have some expressions. Ya, si no tienen preguntas con much y many, we can move. Move on. Great. Now we have some expressions about ordering food, ordenando comida, ¿cierto? Estas expresiones, pues básicamente es about vocabulary. Estas expresiones, pues no se modifican ni se cambian. So, are you ready to order? En el support material están en español y en inglés para que no se vayan a confundir o vayan a decir que es que no, ahí está así, exacto como está acá, all right? So, are you ready to order? I would like, I will have. Can I have some salad, please? Excuse me, what do you recommend? Can I have the bill, please? Can I have an extra plate? How much is it? This is the expression for customers, and these are the expressions for waiter, the waiter or waitress. Do you have a reservation? Are you ready to order? What would you like to start with? Anything to drink? Enjoy your meal. Anything else for you? And will you pay with credit or debit card or cash? No veo bien qué es lo que dice ahí. Cash, yes. Oh my goodness. ¿Dejé de presentar? No. Great. ¿Para qué son estas expresiones? Pues ya vamos a ver para qué. Thank you, guys. Esto es acerca del vocabulario now y gramática. Now we move to territorio. ¿Sí? Vamos a seguir la parte de las evidencias. Como siempre, entonces ustedes ingresan, ¿cierto? Acá están. Ingresamos, ponen su usuario y su contraseña, van al curso que ustedes están recibiendo, en este caso, pues, en alguno de estos 4. Voy a entrar al primero para entonces indicarles cómo ingresar a hacer las evidencias, ¿cierto? Entonces vamos aquí a contenido del curso, siempre. Primero revisamos los anuncios, bueno, no hay muchos anuncios, pero ya hoy les posteo esta grabación y les cuento pues que iniciamos la semana número 2, la primera fue la de las actividades previas, espero que ya la han hecho todos, ya hayan participado en el foro social, ya hayan actualizado sus datos. Señor. Teacher, one question. En la actividad de previos activities, ahí era solo el foro, la de la actualización y de la evaluación, ¿cierto? Sí, señor. Esas 3 actividades. Esas 3 nomás. Listo. Thank you, teacher. Good, you're welcome. Now, hoy iniciamos esta semana, la segunda semana, porque la primera era las actividades previas. Digamos las semanas, aunque realmente pues no se encierran en los 8 días. Siempre entonces vamos a proyecto. Mi recomendación es que siempre estén pendientes del schedule. Schedule significa cronograma. Iniciamos esta Learning Activity number 1. ¿Sí ven? Aquí está pues como el RAP, el resultado pues de aprendizaje que queremos alcanzar. Y aquí están las evidencias, chicos. Véanlas, acá están. Las 4 que debemos realizar, ¿sí? ¿De cuándo hasta cuándo? Desde el 14 de mayo, o sea, hoy, hasta el mayo 23. No quiere decir que si yo me paso del mayo 23 y no alcance a terminar una, pues esa, recuerda que no se te califica sobre 100, sino sobre 80. ¿Listo? Entonces, para que estén pendientes, igual esas actividades de esta semana son muy sencillas. Teníamos entonces la actividad esta actividad programada para hoy, el Virtual Session.
Estas virtuales, estas sesiones virtuales, no es que yo les diga un momento a otro es que la vamos a hacer, no, chicos, ya está programada desde el principio de la formación, ¿sí? La cosa es que yo el link pues se los dejo un día anterior para que no se les vaya a perder en los anuncios, y que usted simplemente, cuando quiera ingresar, pues ingresa primero al curso y miras el link y ya, pero la sesión está programada desde el inicio de la clase. Entonces, Friday 14 at 10 a.m., más o menos estas sesiones duran 1 hora o 1 hora y media. Listo, no han durado más que eso. Listo, entonces una vez tú tienes claro el cronograma que tienes hasta el 23, vamos a, y ya hicieron las actividades previas, la mayoría ya lo hizo, muy juiciosos están respondiendo el foro social, muy bien. Primero, ¿qué hago entonces? Voy a mi Learning Guide, mi guía de aprendizaje, yo leo la introducción, leo que yo más o menos tengo que invertirle 20 horas a esta semanita, pues como de estudio meticuloso, de estudio juicioso, ¿cierto? De hacer las evidencias y las actividades. Ahora dice que, bueno, las actividades previas, pues como que, bueno, ya están ahí. Empiezo con Reflection Activities, se refiere a estudiar cuidadosamente nuestro material de apoyo, asistir o ver la grabación de la sesión en línea, estudio, bueno, dan como unos consejos. Bueno, esta guía de aprendizaje es básicamente lo que se debe desarrollar. Vean que aquí hay incluso el glosario, ¿sí? Pero este glosario aquí no es tan chévere como ver, como el que nos encontramos allí. Bueno, entonces después de que ustedes ven su guía de aprendizaje, van el material de apoyo. El material de apoyo pues está en versión multimedia, que ya les conté, y está la versión descargable. ¿Listo? Para las personas que no tienen internet todo el tiempo, van, descargan su material y estudian en casa. Aquí está el glosario de forma descargable, está el material más material de apoyo y el glosario de versión multimedia. Eso depende de ustedes, chicos. Todo esto, lo que hay en material and support materials, esto es lo que se debe estudiar, ¿cierto? Entonces, una vez estudiado esto, yo ya me voy acá a las evidencias. Está pasando la marcha. Aquí, chicos, vean, aquí está absolutamente todo, o sea, como que unas instrucciones iniciales, ¿cierto? Entonces, que dice acá en the Explore, you can solve these evidences. La primera, foro, my eating habits. Este foro ya lo han estado respondiendo, pero necesito, por favor, sigan las instrucciones. No quiero que tenga que volver a repetir el comentario. Hay personas que están siendo, incluso alguien me respondió en español. O sea, por favor, chicos, es en inglés, at least. También es muy importante pues que sigan, porque ¿qué usamos? Necesitan usar cuantificadores, que yo los veo usando el vocabulario que aprendieron en el material de apoyo y en esta sección. Debemos usar much, many, and a lot. Cuantificadores, there is, there are, ¿sí? En ese comentario que yo se los voy a mostrar a ver. ¿Cómo ingresamos al foro? Very easy. Hay dos formas. La uno es asistiendo, pues acá lo remite directamente desde estos botones, aquí en ver foro, ¿sí o qué? Esa es la primera parte. Ahí lo remite directamente a los foros. Si no ha participado en el foro social, hágalo por favor. Si tiene preguntas, acá me puede hablar. Si quiere responder el foro, está aquí. Aquí yo vuelvo y les escribo los requisitos de lo que debe hacer, ¿cierto? Por favor, los lea. Y, muy importante, escríbale al compañero, ¿sí? Entonces usted escribió su comentario, le da a responder. Ahora se va a leer los comentarios de algún compañero. Mira, por ejemplo, Jesus. Bueno, que hay personas un poquito, están aprendiendo a manejar la plataforma, ¿cierto? Entonces, no problem. Escogen el comentario de algún compañero que le haya parecido chévere, los lee, los mira, yo usualmente, a ver, yo hice algunos comentarios por acá, algunas personas les dije, y lo siento, tienes que volver a hacer el comentario. Entonces, digamos que de Luz Adriana le gustó, entonces usted le hace una pregunta.
acá hay opciones de pregunta, chicos, ni siquiera se las tienen que inventar, ¿sí? Acá hay opciones de pregunta, cuáles son los requisitos del comentario. Esa es una opción de ingresar al foro. Una opción es la que les acabo de contar. Simplemente en la parte de proyecto, en la evidencia, acá hay un link que lo lleva directamente al foro o simplemente ingresa por acá. Donde están los anuncios, le da clic en foro, va al foro My Eating Habits y le da a responder. ¿Y cómo participas con el compañero? Pues le abres aquí el comentario, le escribes y le das comentar. Listo. Estoy siendo bien específica con esto porque alguien me estuvo preguntando que cómo le hacía el comentario al compañero. Bueno. Eso, chicos, por favor, no se les olvide hacer los comentarios, ¿ok? Estos comentarios a mí no me sirven. ¿Por qué? Porque, chicos, estoy revisando que sigan las instrucciones. Deben usar quantifiers, deben usar vocabulary related to food, beverages, containers. ¿Listo? Bueno. ¿Preguntas sobre el foro? ¿No? Great. No question. Sandra. No questions? Ah, bueno, no questions. Chicos, bueno, ahora la interactive activity. Esta actividad interactiva, ¿cómo llega a esta actividad? Pues acá dándole acá la flechita, ¿cierto? Interactive activity. The recipe. Attention, we have to make a recipe. Instruction. Cynthia needs to prepare dinner for you. Attention here, guys. Muchos me dicen, teacher, ¿por qué será que esa actividad interactiva no me funciona? Porque es que hay que leer muy bien. Aquí la instrucción dice, help her by selecting the ingredients she does not mention. Y soy muy enfática aquí porque dicen, señalan los que ella menciona y les queda mal, pues claro. Y vuelve y les queda mal y dice, pero es que yo no entiendo por qué si yo señalo lo que ella menciona. Chicos, es lo que ella no menciona. ¿Ok? Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, aquí ella menciona una cantidad de cosas que necesita para preparar su... Se está haciendo mucho ruido. Listo, entonces acá ella empieza a abrir y ella empieza a decirle, ay, I need some bread, y empiezan ustedes a señalar lo que ella necesita y pues claro, ¿sí ven? Les queda mal, etcétera. Bueno, podemos continuar, ustedes ya hacen esa actividad. Señora. Ay, discúlpeme, me devuelvo Tranquila. un momentico. En el foro para yo responder la pregunta de mis compañeros, debo encontrar la pregunta en mi comentario, ¿no? No, señora, no, porque tu comentario... ¿Dónde la encuentro? O sea, yo para hacerle la pregunta a un compañero sobre la intervención, entro al comentario de él y le pongo ahí la pregunta, ¿cierto? Entonces yo para responder las mías, o sea, lo que me preguntan debe estar dentro de mi comentario. Exactamente, entonces cada vez que tú ingresas a Territorium, de pronto tú dices, ay, alguien tal vez me hizo algún comentario. O sea, en la mía. Ok, gracias, me quedó claro, muy amable. Listo, tranquila. Por ejemplo, Leonardo dice, ve, yo voy a ver qué preguntas me han hecho, digamos que yo soy Leonardo. Entonces aquí alguien le preguntó, what's your favorite fruit? Entonces Leonardo se va a ir a responder, my favorite fruit, ¿sí? Ya a esa persona pues que le respondió. Ya cuando tú vayas a hacer las dos preguntas, entonces tú escoges al azar cualquiera, lees el comentario, le quieres hacer una pregunta, simplemente le abres aquí el comentario y le escribes. What is your favorite fruit? What's your favorite meat? Etcétera, etcétera. Ahora, entonces, recuerden, por favor, lo que les dije, the interactive activity. Now, the next evidence says going to the restaurant. Vamos al restaurante, ¿sí? No necesitan inventársela. Aquí en este link que aparece acá, aquí les va a aparecer. A mí no me apareció, pero cuando ustedes lo descargan, yo sé quién descarga. Sí, acá está. Cuando ustedes la descargan, aquí está, ¿sí? ¿Qué es lo que deben hacer? Ustedes siguen las instrucciones. Entonces, la primera dice, ¿quién dice estas expresiones en el restaurante? ¿Cuáles son las expresiones?
son estas. Will have, can I have, main course, what do you recommend? Entonces la idea es que tú simplemente escribas acá. Son 3 y 3. ¿Listo? No son 4, 2, ni, no, son 3 y 3. Escribes la respuesta, muy bien. Estas son las expresiones. Ahora, Ángela está ordenando su almuerzo en el restaurante. Complete la conversación con las expresiones correctas, extrayéndolas de la actividad previa. Entonces, estas expresiones son las que tú vas a usar para completar esta conversación. Great. Esa es la B. Now, let's go for C. Atención, yo les digo que por favor usen todas las expresiones. Todas estas que están acá arriba, úsenlas para hacer una conversación parecida a esta. Puede ser parecida, puede ser incluso pues trayendo algunos ingredientes diferentes, pero pues las expresiones por favor que sean las mismas, obviamente, pero pues ordenando el menú diferente. Listo, un menú diferente a este. Teacher. Señora. Pero según la conversación a mí me dio 4 y 2, porque Ángela tiene 4 espacios y el mesero tiene 2. ¿Tú te refieres a esta? A mí también me dio 4 y 2. A mí me dio 4 y 2, y según la conversación cuadra, sí, perfecto. Pues... se están refiriendo a 4 y 2 de sí, aquí el mesero, a que las expresiones del mesero son solamente 2 y las expresiones de la cliente son 4, ¿sí? Para acomodarlas en la conversación. Sí, a mí también me dio igual, teacher, 4 y 2. Bueno, entonces miremos a ver. Will have. Will have es para quién, para customer o waiter. Will have para el customer. El customer, yes. Can I have? También customer. Okay. Main course. Customer. Customer. Según la conversación, en la segunda frase de Ángela. What do you recommend? What do you recommend is customer también. O sea, the customer is what do you recommend? Are you ready to order? I would like, would you like? Is it would you like? Are you ready to order for waiter? Claro. Main course. Would you like waiter? Sí, would what you like? Do you recommend customer? Sí. Es customer. Porque si observa la conversación, el mesero solamente tiene 3 frases, pero 2 espacios. O sea, 2 espacios para llenar. O sea, habla 3 veces, bueno, 4 pero solo 2 espacios, sí, señora. Solo 2 espacios para llenar, y mientras que Ángela tiene 4 espacios, y mi casa, pues, me coincide. ¿De acuerdo? Si tiene sentido eso, o sea, si tiene sentido, sí. Si tiene meaning, si tiene, les funciona, no problem. No problem. Teacher, ¿me permite, le explico algo allí, por favor? Sí, señor, acá. Lo que pasa es que la expresión main course aplica tanto para el mesero como para el cliente. Para los dos. Sí, es correcto. Pero en el texto que sigue, en el punto B, listo, sí. lo está utilizando únicamente el cliente. Listo. Entonces serían 4-2. Eso, ¿no? Eso, listo. Para esa es la la lógica, sí. Para la conversación, sí usen los que usen, ¿cierto? Pero entonces para aquí, digamos que no nos quede acá un espacio acá abajo bien extraño, simplemente escribimos main course para waiter. Para waiter. Okay. No ningún problema con eso. And, guys, la conversación final, bueno, ya les dije más o menos entonces cómo debe hacer. Por favor, le dan guardar y envían la que es, ¿ok? Envían la resuelta. Ya me han enviado por ahí varios la no resuelta. Y bueno, entonces toca hacer vuelta doble. Bueno, listo. Esa es la evidencia. Going to the restaurant. Then we move to describing my kitchen. Aquí entonces descargan ustedes el documento. Lo abrimos. What do we have to do, guys? We have to describe or write a description of your kitchen. Yeah.
and the food and the things that you find in your cabinet, en los alacenas, and in the fridge, ¿ya? Estos son los requisitos, pues como las expresiones que debemos usar. Great. There are some, any, many, much, a lot. Food vocabulary, ok. Esto es muy importante. Acá hay un ejemplo. Aquí la foto no es necesariamente la que es la real, no, pueden descargar una en internet, pero por favor, póngale fotico porque yo le quito punticos a la persona que no me pone fotico. ¿Listo? And descriptions. La descripción, entonces ahí está súper claro, guys. There are, some, any, many, a lot. Right in here, you even have an example. Right, entonces en la descripción, por favor, no sean tacañitos. Intenten hacer así, pues, realmente describiendo, pues, como lo que tienen. Y ya, le dan guardar, adjuntar. Adjuntar, ¿cómo lo envían? Para todas estas evidencias, el envío es a través de este linkcito de acá, ¿ok? Usted, a mí no me aparece, pero ustedes sí. Entonces usted le da a ver evidencia o enviar evidencia, acá les aparece una forma como si estuvieran enviando un correo electrónico, ¿sí? Adjuntan pues como el archivo, me mandan un mensajito, teacher, tal cosa, muchas gracias, o quedo atento y pum, me envían. Adjunta el archivo y le da enviar. Listo. Ya, eso es básicamente todo lo que vamos a hacer en esta semanita. Hasta el 23, imagínense, tenemos un buen ratico para hacerlo. Pendientes entonces del centro de calificaciones, ustedes saben que yo siempre yo constantemente les estoy enviando las notas, como entonces yo ingresan al centro de calificaciones en mi menú en mi parte derecha. Abro pues como el más que ustedes tienen ahí, ustedes ya tienen algunas calificaciones, déjenme ver. Si tienen una A, si tienen una D, ¿dónde pueden ver las observaciones? Si tienen una D en el foro, van directamente al foro y miran los comentarios del por qué tienen una D. Ahí se lo escribí yo, listo. Acá en el ojito no le sale. ¿Está bien? Hay personas pues que ya están respondiendo. Necesito pues como ponerme juiciosa con eso. Y ya, eso es todo, chicos. Ustedes tienen preguntas adicionales. O ya está todo claro. Cuéntenme. Teacher, espérense, pues que yo estaba aquí. Teacher, al momento de enviar mi evidencia, ¿tengo que poner el número del curso que tengo? No, porque si ustedes la envían por ahí, por su curso, usted no tiene que poner nada más. Ahí ya le aparece, tranquilo. O sea, aparece donde están ustedes. No tienen que poner nada de eso. Dana, ¿puede ser un poquito más específica con esa pregunta? Teacher, when you add and don't. Teacher, no, esa pregunta, olvídala porque no, pero una pregunta. Si yo quiero hablar con abreviaciones así, ¿lo puedo hablar, digamos, buscando las abreviaciones o si no me toca primero aprender mucho inglés y poder buscarlas? No, si tú las quieres usar, las puedes usar así no tengas mucho dominio del inglés. No problema. Escribirlas, hablarlas, comentarlas, como tú quieras. You're welcome, Dana. Listo, chicos, si no tienen más preguntas, muchísimas gracias por venir. Nos vemos la próxima sesión en línea. Ya les voy a decir cuándo es. Recuerden que siempre el cronograma es la mano derecha. Vamos al cronograma. La próxima sesión en línea es el lunes 24 de mayo. Listo. Lunes 24 de mayo a las 8 de la mañana. Muy seguramente el domingo o el sábado les estaré posteando el link para el ingreso de la reunión. Pero entonces se pueden agendar para ese día. ¿Cuándo, profe? El lunes 24 de mayo. Vean que aquí está en el cronograma, listo, en el cronograma, vean el cronograma, Si tienen dudas, ahí está todo.
Listo. Chicos, muchísimas gracias por venir. Thank you. You too, guys. Have a nice day. Tengan un día muy bonito. Juiciosos. Teacher, nice to meet you. Thank you, teacher. Bye. Bye, bye. Bye, teacher. Bye.